Buenas noches. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué sabes sobre la Conferencia Episcopal de Aparecida? ¿Ya? La Conferencia Episcopal de Aparecida es el encuentro de obispos que tuvo lugar hace 2 años, en el cual ellos hacen todo un análisis de la situación religiosa, social, política de América Latina. Listo, perfecto. Teniendo en cuenta ese conocimiento, ¿cuál crees que es la situación de nuestra iglesia en la historia reciente de América Latina? Se conoce que en la historia reciente de América Latina, en la parte religiosa, hay una deserción grande de los cristianos, de los católicos, hay como una falta de actualización de la iglesia a lo que hoy vive nuestro continente. Ok. ¿Y cómo crees tú que la iglesia puede ayudar para el desarrollo de la sociedad? La iglesia quiere hacer un nuevo proyecto de nueva evangelización, es decir, quiere volver a poner a tono, dijéramos de esa manera, lo que la iglesia hace con lo que está viviendo el mundo. Entonces tiene que buscar la manera de volver a que la gente no solo crea en Dios, sino que pueda aplicar todo conocimiento de Dios a lo que hacen sus diferentes oficios. Perfecto. ¿Y cómo crees tú que eso podría ayudar al desarrollo? O sea, si nosotros nos preocupamos por el desarrollo moral, espiritual, incluso hasta profesional de la gente, es muy fácil que la gente pueda ir poniendo los medios de desarrollo para un mundo como el de hoy. La iglesia lo que busca es que cada cristiano en el oficio que realiza pueda desde allí dar una respuesta económica o social o política desde su propia vivencia de fe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tenga la onda. Mamá, me estoy enojando. Ya que dale. Sí. Editen esto. Sí, vos querías la fecha. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabe usted sobre la Conferencia Episcopal de Aparecida? Que es la quinta conferencia episcopal de América Latina y del Caribe que se realizó, que se realizó en Aparecida, Brasil, y que tuvo como tema central los discípulos de Cristo al servicio de la humanidad. Entonces, me gusta mucho una cosa, y es que fueron invitados laicos, mujeres, observantes de otras religiones, y eso yo creo que le dio un espíritu muy abierto y un poco distinto a las otras conferencias realizadas. Teniendo en cuenta todo esto que sabe sobre la Conferencia Episcopal de Aparecida, ¿cuál crees que es la situación de nuestra iglesia en la historia reciente de América Latina? Bueno, yo creo que la iglesia ha dado algunos pasos a pequeña escala, diría yo, siendo un poco crítica, a pequeña escala en cuanto a la situación en América Latina. Creo que se han hecho unos esfuerzos, sí, pero sí también creo que Aparecida, otros documentos y la iglesia en general ha sido algo tímida para hablar de lo que ocurre en América Latina, de los problemas serios que tenemos de desigualdad social, de los problemas serios que tenemos de un establecimiento del poder y del dinero que siempre ocupa a los más pobres. Y yo creo que la iglesia tiene que manifestar muy fuertemente en contra de eso, para darle una respuesta contundente a los problemas de América Latina. Sin embargo, sí, yo admiro mucho el CELAM y yo admiro mucho todas las congregaciones religiosas, sobre todo, que se encargan de luchar desde la base y desde las pequeñas comunidades y desde los barrios populares y desde los lugares donde hay más pobreza, por hacer que la iglesia responda. ¿Sí? Yo creo que sí se han hecho cosas y yo no puedo conocer que en la práctica se han hecho muchos avances. Lo que pasa es que sí creo que en los documentos mismos la iglesia es tímida. Sí, no se quiere meter como porque no quiere que la tilden quizás de comunista, ni de marxista, ni como ha pasado con algunos sectores de la iglesia que Carlos bien conoce, que hemos sido tildados de comunistas, de marxistas, cuando lo que queremos es buscar llegar a la raíz del evangelio, que es el reino de Dios. ¿Cómo crees que la iglesia puede ayudar para el desarrollo de la sociedad? Muchísimo.
lo religioso en una cultura es algo que se le lleva en la vida. Si la iglesia, no solamente la iglesia católica, todas las iglesias que se encargan de la dimensión religiosa pudieran poder cosas increíbles con la gente, pudieran llegar a responder a muchísimos desafíos que tenemos hoy en día. De hecho se hace. Sin embargo, creo que falta una cosa muy importante y que Aparecida también es tímida en eso, y es el ecumenismo. Y es buscar con otras confesiones religiosas, incluso diálogos religiosos, unirnos para hacer que América Latina y que el mundo sea un lugar más digno para vivir para muchas personas. En vez de estar peleando que porque unos son protestantes, que porque otros son luteranos, podernos unir para desde el cristianismo y desde la religión, incluso con las otras religiones no cristianas, buscar soluciones alternativas. Y la última pregunta. ¿Cómo se saca otra vez? ¿Por qué crees tú que eso sí podría ayudar al desarrollo? ¿Al desarrollo de qué? De la sociedad. Mira, hay una cosa que en la iglesia se llama acción pastoral social, y el impacto que tiene la pastoral social de la iglesia es que la gente no conoce, la gente sin miedo, la gente lo único que sabe es lo que ven las noticias. El Papa dijo que no se podían usar anticonceptivos, todo el mundo dice, no se puede creer, que es cerrado. Sí, lo único que la gente conoce es lo que ven las noticias. La gente no conoce que hay una acción social de la iglesia muy fuerte, establecida en lugares donde nadie va, no van a estar en Estado. Y la verdad no la he visto en Latinoamérica. Y que hacen cosas y que luchan porque la sociedad sea distinta y que luchan por las pequeñas comunidades. Hay una cosa también muy linda que se llama comunidades especiales de barrio, que es coger las pequeñas comunidades en las parroquias y formarlas para que hagan comunidad, para que hagan empresa, por ejemplo. Entonces forman a todas las mujeres cabezas de familia para que hagan empresas, y desde la iglesia se hace eso. Y a mí me parece que eso tiene que tener un impacto en la sociedad, claro. ¿Ya? ¿Qué sabe usted de la Conferencia Episcopal de Aparecida? La Conferencia Episcopal de Aparecida es la reunión de los obispos de América Latina para tratar problemas sobre el continente. La anterior conferencia era la Conferencia de Puebla, de México, que había tratado la gran dificultad que hay en el continente sobre ricos y pobres. Aparecida muestra unas estructuras de pecado en América Latina que hace que los pobres sean cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, que estas estructuras de pecado socioeconómica, política, de información, hace que grandes cantidades, millones de latinoamericanos estén condenados a situaciones de pobreza extrema, mientras que el capital, las riquezas, el bienestar económico, social, político se reduce a unas pocas familias. Aparecida también reclama o proclama la dignidad del hombre, la necesidad de la igualdad de condiciones y la necesidad que tiene la Iglesia de hacer un trabajo pastoral para ayudar a la promoción de todos los hombres latinoamericanos, especialmente los pobres. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta este conocimiento, ¿cuál cree usted que es la situación de nuestra Iglesia en la historia reciente de América Latina? La historia de las iglesias de América Latina pues es variada. Por un lado hay una parte de la iglesia latinoamericana que es muy centrada en la doctrina y el magisterio de Roma. Está encargada de administrar toda la parte sacramental, de atender a los pobres, pero lo hace de acuerdo a los lineamientos de la Iglesia romana, como muy fiel a eso, puede ser un poco muy ortodoxa en ese sentido. Por otra parte, hay un movimiento en América Latina que ha venido desde hace tiempo, que es una iglesia que quiere meterse más en el problema de los pobres, que quiere construir una pastoral, una teología desde los pobres, que quiere soltarse un poquito como de las grandes líneas del magisterio romano y mirar la necesidad de atender las urgencias que le plantean millones de creyentes en América Latina. Entonces podemos decir que la iglesia en América Latina se va como por esta parte de una iglesia muy liberada de Roma, en el sentido de que atiende a las necesidades, y otra parte de la iglesia que es
como muy fiel a las enseñanzas, muy constante, muy conservadora de las enseñanzas de Roma, que también atiende a los pobres, pero que tiene otra forma de entender su misión en el continente. ¿Cómo cree usted que la Iglesia puede ayudar para el desarrollo de la sociedad? La Iglesia promueve el desarrollo de la sociedad a través de la evangelización. La evangelización no es solamente un proceso de adoctrinamiento y de enseñanza de la fe católica, no es solo eso. La Iglesia de América Latina ha entendido que necesita estar en la promoción de los pobres, necesita trabajar también en la concientización de los ricos para que pongan sus riquezas, para que pongan sus industrias, sus fábricas, en función de las necesidades de los pobres. Entonces, la Iglesia en América Latina, sin que sea política, sí tiene una gran posibilidad de intervenir en las decisiones políticas, económicas, sociales del país, mediante una educación muy clara, muy diferenciada, una educación que promueva a los pobres y una educación que también ayude a la toma de conciencia de las personas que poseen los medios económicos, los medios de poder para favorecer el desarrollo de todos en América Latina. ¿Y por qué cree usted que eso sí podría ayudar al desarrollo? ¿Por qué creo? Porque, pues, evidentemente, si la Iglesia se hace a un lado, entonces, como quien cumple la función de denunciar los atropellos. La Iglesia tiene esa función además de evangelizar, y es que denuncia los atropellos de pequeños sectores sobre grandes masas populares en América Latina. Por un lado. Por otro lado, la Iglesia en su función de evangelización le enseña al hombre de América Latina cuál es el verdadero modelo de hombre. El verdadero modelo de hombre es Jesús, que es una persona que es capaz de compartir, que es capaz de dar la vida por los demás, que es capaz de entregarse. Entonces yo creo que cuando tengamos una conciencia social